Y vamos a empezar con este problema que yo les había propuesto el lunes, de representar gráficamente estos conjuntos, haciendo una representación gráfica lo más económica posible, lo que significaba no poner áreas de intersección innecesarias, por ejemplo, porque si uno tiene F conjuntos, tiene 36 zonas posibles de todos contra todos, ¿no? Pero no necesitamos tantas, porque, por ejemplo, las personas cuyo apellido empieza con A, vamos a suponer que tienen todos un solo apellido, ¿no? Que se llaman algo así como José Álvarez. Listo. Las personas que tienen un apellido que empieza con A, el apellido no puede ser Gómez. Entonces, la intersección entre A y E es una intersección innecesaria en el gráfico. Entonces, la propuesta era representar estos conjuntos de la manera más simple posible y después poner algunos ejemplos inventados de quiénes podrían estar ahí, o sea, cómo se llamarían las personas que pueden estar ahí y qué características tienen dados estos conjuntos. A ver, Agostina. Claro, arrancamos con, o sea, ¿por qué marqué la A y la E? Porque como son disjuntos, conviene empezar por eso, ¿no? Es decir, bueno, los que están en el conjunto A no están en el conjunto E, entonces el diagrama tiene que empezar así, del referencial, que son, a ver, perdón que me olvidé de mencionar el referencial, acá está, son las personas que estudian o trabajan en el CRUM. ¿Quiénes son estas personas que estudian o trabajan? Todos los estudiantes de todas las carreras del CRUM, todos los docentes, todos los no docentes, que son los administrativos, la gente de mesa de entrada, la gente de la biblioteca, la gente el guardia de seguridad, la gente que limpia, todas esas personas están en este referencial. Dentro de este referencial tenemos los que tienen apellido empezado con A y los que se llaman Gómez, que debe haber un montón. Entonces, acá están los Gómez y acá están los que tienen apellido con A. Acá afuera está todo el resto, los que no tienen apellido con A y los que no se llaman Gómez. Acá están los González también, acá afuera donde tengo el puntito rojo. Están los González y están los Pérez. Y que hagan lo que quieran adentro, o sea, pueden tener cualquier función dentro de la institución. Entonces ahora que tenemos esos dos ubicados, vamos a ubicar los que se llaman Álvarez. ¿Dónde está en el diagrama el conjunto F de los que se llaman Álvarez? ¿Dónde está? Exacto, es un conjunto que uno dice formalmente incluido en A. O sea, el conjunto F, que es el de los que se llaman Álvarez, está incluido dentro del conjunto A, que es los que tienen apellido que empieza con A. O sea que gráficamente los Álvarez están ahí adentro. ¿Quiénes están acá afuera? Acá afuera están los Andrade, no sé, no me sale ningún apellido. Haddad, ahí tengo, por suerte acá tengo la lista al costado y me puedo copiar. Bueno, Agostino, esos están acá. ¿No? Acá adentro están los Álvarez y acá están los que tienen A y no se llaman Álvarez. Bueno, después que tenemos ubicados estos tres conjuntos, vamos a poner, que es parecido a lo que pasaba con los Álvarez y los con A, los que son alumnos de licenciatura en biología y los que en particular son alumnos de los que están en cuarto año de la licenciatura en biología, que son un subconjunto de conjunto C. Entonces, ¿qué sabemos de estos conjuntos? Que el D es un subconjunto de C, es decir, D está incluido en C. Ahora, entonces tenemos que pensar cómo se ubica C. ¿Cómo se ubica C con respecto a los apellidos? Porque acá tenemos los primeros tres conjuntos que pusimos tienen que ver con los apellidos. ¿Cómo te llamás? No tiene que ver con qué haces en la universidad, ¿no? Entonces, cuando queremos ubicar el conjunto C, ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de qué función cumplen o qué hacen adentro del CRUB las personas que están en C. A ver.
intersección con A y con E y con F también, ¿no? ¿Puede haber algún Álvarez que sea estudiante de licenciatura en biología? Sí, puede haber un Álvarez también, ¿no? Entonces, este conjunto C tiene que atravesar a los otros tres, porque es posible que dentro del conjunto de estudiantes la licenciatura en biología, claro, y también deja cosas afuera, Catalina. Ahora vamos a ver tu respuesta. Yo tengo los Álvarez, los que empiezan con A y los Gómez. ¿Puede haber estudiantes de licenciatura en biología que se llaman Álvarez, que se llaman algo con A que no sea Álvarez y que se llamen Gómez? Sí. Entonces, como dice Catalina, C tiene que ser tiene que tener una parte en común con estos tres conjuntos, pero también tiene que tener parte en común con el resto, porque puede estar, no sé, a ver, Sáez, que está acá, Ailín, no está ni en A, ni en F, ni en E, ni en F, y sin embargo está en la licenciatura en biología. Entonces, ¿cómo es el diseño, un diseño posible? Yo usé rectángulos porque con los dibujitos me es más fácil, pero uno puede usar cualquier cosa, ¿no? Son que sea curva cerrada. Entonces, C tiene que tener vamos con C primero, que es el celestito. Tiene que tener una región en común con los Álvarez, una región en común con los apellidos con A que no sean Álvarez, una región en común con los Gómez y una región en común con los que no son ninguno de esos tres que acabo de mencionar. Y lo mismo con los estudiantes de cuarto año de la licenciatura en biología, porque estos son un subconjunto que podría tener cualquiera de estas tres características. ¿Estamos? Entonces el diagrama hasta ahí es ese y creo que no me queda más nada para ubicar. Ah, sí, me quedan los que cursan materias de primer año. Los que cursan materias de primer año podrían ser de biología, pero también pueden ser de ingeniería, de historia, de enfermería, etcétera, de todas las carreras que se dictan en el CRUB. Entonces, los de primer año están así, atravesando los apellidos, todos los posibles, que están mencionados en estos conjuntos, atravesando la licenciatura en biología, pero no atravesando el de los alumnos de cuarto año, porque si están en primero no están en cuarto, claramente. Entonces, los de primer año van a tener, acá vamos a ver quiénes, voy a mostrar ejemplos para ver quiénes pueden estar ahí. Este es un diseño posible, ¿no? Cada uno puede hacer el que le guste más. Recomendación para esto, para la práctica y para el parcial: usen colores, usen fibrones, lapicitos, no sé, lápices de colores, virome de colores, porque ayuda, esto es un bodrio, ¿no? Hay un montón de regiones posibles. Entonces, está bueno poder identificar los conjuntos con colores. Si lo van a hacer en la compu, esto yo lo hice con la herramienta de dibujo de Word, aprovechen los colores que les ofrece Word. Pero si no son duchos o duchas con esto, no pierdan tiempo con el diseño de los conjuntos, porque eso lo pueden hacer con un lápiz en un cuaderno. Volviendo al lápiz y al cuaderno, quiero decir una cosa. Nosotros, cuando corregimos los exámenes, los parciales, los finales, necesitamos entender cuál es el razonamiento que ustedes hicieron para llegar a ese desarrollo. Entonces, por más que puede ser hecho en un cuaderno, tiene que ser hecho en forma prolija para que nosotros podamos interpretar lo que ustedes escribieron y pusieron ahí. Entonces, si ustedes hacen un dibujo lleno de rayones, tachones, y que no se entiende nada, no lo vamos a corregir. Así que bueno, eso, aviso, prolijito. Puede ser con colores, en un cuaderno, pero prolijito. Bueno, voy a poner ejemplos acá, los que están en anaranjado acá son estos que están adentro del conjunto F. Cris Álvarez es una persona que se llama Álvarez, pero ¿qué tiene qué diferencia esta persona de Juan Álvarez que está acá adentro? A ver, ¿por qué Cris Álvarez está donde lo puse? Exacto, no es alumno de biología. Podría no ser alumno. ¿Podría ser alumno de otra carrera? Pregunto. Bien, Catalina, no es estudiante de primer año.
no es estudiante de biología, puede ser una persona que trabaja, tiene un apellido con A, se llama Álvarez, ¿podría ser estudiante de historia? Sí, podría ser, pero no de primer año, ¿no? Lo que sabemos es que si está en historia, no está en primer año, porque si tuviera en primer año estaría acá. ¿Qué diferencia a Cris Álvarez de Juan Álvarez? Exacto, Paula. ¿Qué diferencia a Cris Álvarez de Juan Álvarez? Porque en realidad los dos están adentro de F, ¿no? Es alumno de licenciaturas en biología y tiene apellido con A. Exacto. Tiene lo que acabas de decir, Yara, es alumno de licenciatura en biología, alumno de... No es de alumno de licenciatura en biología, no. Acá hay algo mal. Juan es estudiante de primer año, no de biología. Si fuera alumno de biología estaría dentro del azul. Es estudiante seguro, de primer año. O sea, un ingresante, pongámosle. Ah, Juan claro, claro, me Álvarez. confundí con las letras esas de la C. Pensé que era el Claro, rojo. el rojo es el B, ¿no? Entonces, se llama Álvarez, porque está dentro del F, se llama apellido con A, porque se llama Álvarez, eso es lo que vamos a ver a continuación, y está en primer año, no sabemos de qué carrera. Sí sabemos que no está en biología, porque si estuviera en biología, estaría acá, que es el caso de Ana Álvarez. ¿Es una alumna de primer año cuyo apellido empieza con A? Sí, perfecto. No solamente empieza con A, Agostina, sino que además se llama Álvarez, ¿no? Que es el conjunto que reúne a todos los Álvarez, es el club de los Álvarez. Ana Álvarez, sí es, como dijo Yara, es alumna de primer año, es estudiante de biología y se llama Álvarez, consecuentemente tiene un apellido que empieza con A. ¿Quién es Inés Álvarez? ¿Por qué Inés Álvarez está ahí? Inés y Omar, ¿qué los distingue a Ana, a Inés y a Omar dentro del conjunto azul? Omar está en Inés es cuarto, alumna de licenciatura en biología, pero no está en primer año. O ni está en en primero, cualquier otro año. ni en primero ni en cuarto. Porque Claro, el que está en no está cuarto es desocupado. Omar, ¿no? Exacto. Ni de primero ni de cuarto. Todo esto que estamos diciendo ahora son proposiciones lógicas. ¿Cuál sería la proposición lógica que corresponde a Inés Álvarez? ¿Cuál sería la forma lógica que permite ubicar a Inés Álvarez ahí? Tenemos que decir, Inés Álvarez es estudiante de licenciatura en biología. Y es, se llama Álvarez. Y, por lo tanto, tiene el apellido con A. Y no está en primer año. Y no está, perdón, y me faltó, y es alumna de biología. Y no está en primer año. Y no está en cuarto año. Toda esa proposición compuesta llena de is es la que ubica a Inés Álvarez ahí. Inés y Omar son estudiantes, ya lo leí eso. Bueno, ¿qué sigue? Ahora vamos a los que están en el rojito. En el rojito ya sabemos por qué Juan y Ana están acá. Este Andrade, ¿por qué está acá Andrade? ¿Por qué está, supongamos, Luis Andrade, acá donde tengo el puntito rojo? ¿Por qué está Pues ahí? tiene apellido con A y es un estudiante de primer año. Exacto. Además de lo que acabas de decir, es ingresante, exacto, o sea, es estudiante de primer año y tiene un apellido con A y no estudia biología, ¿no? Porque si tuviera biología sería Agostino. No sé, Camila, Agostino, Andrea, no, Nerea, te llamas Agostina, no, Agostino, bueno, bueno. Agostino, no. Camila, Agostino, se llama con A,
está en primer año, pero además es estudiante de biología. Luis podría ser estudiante de ingeniería, por ejemplo. Soto y Crego están acá afuera de los apellidos con A y afuera de los apellidos con los de los Gómez, porque no se llaman ni con A ni son Gómez, pero son el primero estudiante de primer año y el segundo estudiante de biología, de primer año de biología, y los distingue la carrera acá. Son dos estudiantes de primer año, uno de biología y el otro no. ¿Qué es no de biología? ¿Qué hace que Soto esté acá? Que no tiene un apellido con A, y no se llama Gómez, y es estudiante de primer año y no es estudiante de biología. Esa es una proposición compuesta de 4 proposiciones ligadas con el conectivo y. Que esté ahí es producto de todo lo que acabo de decir, que no lo voy a repetir. Bueno, y los Gómez, bueno, todos Gómez, lo mismo que los Soto y Crego, solamente que estos se llaman Gómez. O sea, están uno en primer año de otra carrera, uno en primer año de biología, y se llaman Gómez. Bueno, y así podemos ubicar, que no lo voy a hacer porque es larguísimo, después ustedes lo miran, en todos los conjuntos, en los Álvarez, bueno, en los alumnos de primer año, perdón, los alumnos de biología. El azul es el biología. ¿Qué hay adentro del azul? Va a haber Álvarez, va a haber apellidos con A que no son Álvarez, va a haber apellidos que no son con A y no son Gómez, y va a haber apellido Gómez. Y después van a estar en primer año, en cuarto o en otro año. O sea, tenemos que contemplar todas esas posibilidades. Y finalmente, bueno, acá con los de cuarto año va a haber de todas las posibilidades. Bueno, y con los Gómez pasa lo mismo. Entonces yo acá les voy a dejar, bueno, no sé dónde está, acá les dejé la lista de las personas que yo puse como ejemplos, qué características tiene. Por ejemplo, Juan Gómez es estudiante de licenciatura en biología de primer año, se llama Gómez, ¿no? El colorcito del cuadrito es el colorcito que usé en el gráfico anterior. Esto después lo revisan, pero bueno, es una forma de, es una solución posible al problema de ubicar estos conjuntos en un diagrama de tipo de Venn y ubicar ejemplos. Ahora lo que vamos a hacer es pasar de ida y vuelta de las operaciones de conjuntos a las operaciones con proposiciones. Como ya dije en la clase pasada, en el mundo de los conjuntos, lo que sabemos hacer, o lo que podemos hacer es uniones, intersecciones, complementos y diferencias. Listo. No podemos hacer otra cosa con los conjuntos. Podemos hacer otra cosa, pero no viene el caso. Es decir que si nos estamos moviendo en el mundo de los conjuntos, esas son las operaciones que podemos hacer. ¿Qué quiere decir hacer una operación? Quiere decir tomar algunos de estos conjuntos, hacer una cuenta y obtener un resultado. Si nosotros hacemos la intersección de A y B, ¿qué tiene A? A tiene el conjunto de todas las personas del CRU que tienen apellido con A. ¿Qué tiene B? El conjunto de todas las personas del CRU que son estudiantes de biología de primer año. Entonces, cuando yo hago la intersección de esos conjuntos, voy a obtener un nuevo conjunto de personas. Esos nuevos conjuntos de personas verifican determinada propiedad, determinada proposición. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar P a la proposición... perdón, antes de pasar a eso. En el mundo de las proposiciones, que es otro mundo, voy a tener afirmaciones, en este caso son proposiciones abiertas, porque si ustedes se fijan, todos dicen X, 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 no sabemos quién es X. Si X es, Alexia Chamba, si yo pongo ahí, en vez de poner X, pongo su nombre, no es verdad que es una persona cuyo apellido empieza con A, porque empieza con C o con CH, ¿no? Entonces, estas proposiciones son proposiciones abiertas. En general, es lo que vamos a hacer ahora, las proposiciones con las que vamos a trabajar son proposiciones abiertas. ¿Qué significa que la proposición sea abierta? Significa que va a ser verdad o falsa según el valor que tome la variable.
A ver, Julieta, ¿qué me querés preguntar? Bueno, no sé si me querés preguntar algo o tocan el teclado y a mí me parece que están escribiendo. Bueno. Bueno. Entonces, en el mundo de las proposiciones, ya sabemos que en el mundo de los conjuntos podemos hacer estas operaciones que dije: unión, intersección, diferencia y complemento. Me paso al mundo de las proposiciones. En el mundo de las proposiciones, yo no tengo conjuntos, tengo afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas según el valor que tome la variable involucrada si la proposición es abierta. ¿Qué puedo hacer con esas proposiciones? También puedo hacer cuentas, o sea, cuentas. El concepto de cuenta acá es un concepto súper amplio, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer con las proposiciones? Puedo armarme proposiciones compuestas que tienen involucrados conectivos. Esos conectivos son la I lógica, la O lógica y la negación. Te puedo ver otra, la implicación que viene más adelante. Entonces, acá lo que puedo hacer es esto: construirme nuevas afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas según dos cosas ahora: el valor que tome la variable y qué tipo de conectivos están involucrados acá. Lo que vimos la clase pasada fue que estos conectivos que relacionan las proposiciones simples para conformar proposiciones compuestas están vinculados a operaciones de conjunto. Hay una vinculación entre el conectivo y la operación. ¿Por qué? Porque un elemento del conjunto referencial, como voy a mostrar en este ejemplo de ahora, que está, por ejemplo, en la intersección de dos conjuntos, o sea, yo tengo acá elementos reunidos con conjuntos que están vinculados de alguna manera. Yo agarro uno de la intersección, ese elemento, si me lo llevo para el otro mundo y lo enchufo en la variable de la proposición compuesta correspondiente, va a ser verdadera la proposición compuesta. Por ejemplo, imaginémonos, acá tengo en el recuadro, en el gráfico, tengo los conjuntos. Y al costadito a la izquierda tengo tres proposiciones, de las cuales voy a usar dos ahora, así que voy a leer la primera y la segunda. La primera es X, que es un ser humano que trabaja o estudia en el CRUM. Es una persona cuyo apellido empieza con A. Eso puede ser verdad o falso según quién sea X. Y Q es otra proposición simple, son proposiciones simples estas. Es un estudiante de primer año, que también puede ser verdadero o falsa según quién sea X. Si X soy yo, es falsa. Si X es alguno de ustedes, es verdadera. Bueno, como ya vimos, cada proposición define dentro del referencial un conjunto que reúne todos los elementos del referencial que hacen verdadera la proposición. Entonces, en este recuadrito verde que hay acá, van a estar reunidas todas las personas del CRU que viven, que estudian o trabajan en el CRU. Yo antes casi vivía, ahora vivo en mi casa, porque antes lo único que me faltaba era dormir en el CRU. Bueno, ¿quiénes van a estar acá? Todas las personas que se apellidan con A, que estudian o trabajan en el CRU. Es decir, de todo el referencial, todos los que se apellidan con A están ahí adentro. O sea, es un corral donde están todos los que se apellidan con A. Todos esos, si yo agarro cualquier elemento de acá adentro de este conjunto, que es una bolsa de personas, y agarro cada uno y lo enchufo en el X, donde dice acá X en P es verdadera. Lo mismo con Q. Q reúne con otro criterio otro grupo de personas. ¿Quiénes están acá? Todos los de primer año, todas las carreras del CRU, son todos estudiantes. Algunos se llamarán con A, otros no se llamarán con A, bueno, de todas las carreras: ingeniería, historia, enfermería, acuicultura, biología, matemática, todo eso. Bueno, todos esos están acá en el rojito. Entonces, ¿qué hay en la intersección de estos conjuntos? Que es el recuadrito violetita que dibujé ahí. A ver.
exacto, son, lo voy a escribir, sí, Catalina, es verdad, más o menos, que son ingresantes, porque pueden ser recursantes de primer año, ¿no? Entonces, mejor no cambiar la definición de conjunto. O sea, sería poner, lo correcto sería poner lo que dijo Agostina, alumnos de primer año y de apellido que empieza con A. Acá hay dos cosas importantes. Esto que acabo de decir, que la denominación del conjunto tiene que ver con la proposición, ¿no? ¿Quiénes son? A ver, la proposición es, X es una persona cuyo apellido empieza con A, entonces acá están todos los que tienen un apellido que empieza con A. La proposición es, X es un estudiante de primer año, entonces acá están todos los estudiantes de primer año. Si uno, por la poesía, le quiere poner otro nombre, eso puede traer algún problema. Pero lo más importante es, acá de lo que dijo Agostina, es el nexo y, porque los que están acá no son cualquier cosa, son los que cumplen las dos proposiciones a la vez. Es decir, no sé qué dice acá, que verifican la proposición compuesta, X es un estudiante, acá está mal esto, esto que escribí acá, me acabo de dar cuenta que el año pasado estaba igual, no es un estudiante, no es un alumno, X es una persona, puede ser un alumno, puede ser el señor de la guardia, o no sé, o alguien de la administración. X es una persona cuyo apellido empieza con A, y lógico, este I es un I lógico que tiene la fuerza, ahora le decir qué fuerza tiene, y es un estudiante de primer año. Esta I lógica tiene la fuerza de que cuando nosotros decimos P-I-U, estamos diciendo que el objeto X, que en este caso es una persona, verifica simultáneamente, hace verdad simultáneamente las dos afirmaciones, la afirmación P y la afirmación Q. Una persona de apellido A y una persona estudiante de primer año de cualquier carrera. Que no es lo mismo que uno usa con cierta vaguedad el I en el lenguaje coloquial. Entonces hay que distinguir muy bien el uso del I lógico del uso del I en el lenguaje coloquial. Porque si yo digo, en esta clase hay personas cuyo apellido empieza con A y personas que son recursantes, no estoy diciendo desde el lenguaje coloquial que todos verifican las dos cosas. Estoy diciendo, hay de esto y hay de esto, o sea, de montón, ¿no? Sin embargo, el I lógico hace referencia a que lo que yo estoy diciendo tiene que ocurrir simultáneamente. Entonces, la intersección de conjuntos se vincula con la conjunción de proposiciones en el sentido de que todos los elementos que están en la intersección hacen verdadera la proposición compuesta con el conectivo lógico I, lo cual significa que hacen verdaderas simultáneamente las dos o las más proposiciones involucradas en la proposición compuesta. A ver, alguien me estaba escribiendo, no sé si me querían preguntar algo. A ver, María Fernanda. Bueno, no, todo bien. Yo cuando ustedes tocan el teclado, acá me parece que alguien está escribiendo. Por eso paro, así no me adelanto mucho. Bueno. Mismas proposiciones, mismos conjuntos, hay que escribir la proposición compuesta que hacen verdaderos los elementos de A unión C. Y acá hay que tener cuidado con lo que acabo de decir de los conectivos lógicos en el sentido de la lógica involucrada, no del lenguaje coloquial. ¿Qué hay en A unión C? Esto es, yo agarro un aula del CRU y digo, vengan todos los que tienen apellido con A, que vamos a hacer una reunión, y también convoco a los estudiantes de biología. Mando dos convocatorias, una por la ¿cómo se llama? Coordinación de la carrera de biología y otra por, no sé, recursos humanos, y mando a todos los que se llaman A y a todos los que son estudiantes de biología. ¿Qué voy a tener en el aula?
que es la unión de esta. ¿Qué es la unión? La unión de dos conjuntos es la reunión de los elementos que aporta cada conjunto, comunes y no comunes. O sea, ¿quiénes van a estar en esa reunión? Van a estar los Álvarez, se me olvida algún apellido, no sé, que dije hoy, Agostino, ¿qué? A ver. Y también van a estar todos los estudiantes de biología de primer año, de cuarto, no importa, que se llaman Gómez, que se llaman Pérez, que se llaman Soto, ¿no? Y van a estar las personas de la administración, el decano se llama Alonso, el decano está acá, el decano está ahí. No es estudiante de biología, es el decano, pero se llama con A. Exactamente, la proposición compuesta que hacen verdadera los elementos de esta unión es precisamente personas de apellido que empieza con A o de la licenciatura en biología. Espero haberlo, no... Acá está. X es una persona cuyo apellido empieza con A por estar en el conjunto A, o lógico, es estudiante de biología. ¿Qué hay acá adentro? Yo abro la puerta, saco uno. ¿Qué puedo sacar? Puedo sacar una persona que se apellida con A, sea o no estudiante de biología, no importa, puedes no ser estudiante siquiera, puedo agarrar el decano y lo saco. O puedo sacar un estudiante de biología que se llame Pérez, o puedo sacar un estudiante de biología que se llame González, o puedo sacar un estudiante de biología que se llame Gómez. Y ese estudiante que yo saco puede estar en cuarto año, en primero, en segundo o en lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, la unión de conjuntos reúne todos los elementos del referencial que hacen verdadera a P, hacen verdadera a Q, simultánea o no simultáneamente. Basta con que hagan verdadera a una de las dos. Entonces, hasta acá, la conjunción, la I lógica, la conjunción se vincula en el mundo de las proposiciones. La conjunción de dos proposiciones simples induce dentro del mundo de los conjuntos a una intersección de conjuntos. Cada proposición tiene su propio conjunto. Si yo hago la conjunción de dos proposiciones, voy a reunir en el mundo de los conjuntos a la intersección de esos dos conjuntos que reúne todos los elementos de la referencial que hacen simultáneamente verdadera a ambas proposiciones. Es un trabalengua, pero es fácil. Y con la unión es análogo. ¿Qué es la unión de conjuntos? Es la reunión de elementos que están en un conjunto o que están en otro. Si están en este conjunto, hacen verdadera a la primera proposición. Si están en este conjunto, hacen verdadera a la segunda proposición. ¿Qué puede pasar? Que hagan verdadera la primera y no a la segunda, que hagan verdadera la segunda y no a la primera, o que hagan verdadera a ambas. Entonces, en el mundo de las proposiciones, cada proposición lleva a un conjunto. La unión de los conjuntos, es decir, la reunión de todos los elementos que aporta cada conjunto, es un nuevo conjunto cuyos elementos hacen verdadera la disyunción de lógica P o Q, es decir, la proposición compuesta con el conectivo lógico O. Toda vez que yo no diga excluyente, el O es el O común, es el O inclusivo. Bueno. Ahora, mismas proposiciones, quiero hacer la diferencia B menos A. ¿Qué hay en la diferencia B menos A? B son estudiantes de biología, A son apellido con A. ¿Qué hay en B menos A? Desde el punto de vista conjuntista. Todos los estudiantes de primer año que no tengan apellidos que empiecen con A, ¿no? Exacto. Exactamente. Espérate que voy a hacer esto. Bueno. Están, cualquier elemento de acá es un estudiante de primer año de cualquier carrera que tiene B. Tiene todos los estudiantes de primer año, todos, de todas las carreras. ¿Qué estoy sacándole a este conjunto cuando le resto A? Le estoy sacando los Álvarez, los que se llaman con A.
Entonces, como dijo Julián, y como dice acá Agostina, sí, son estudiantes de primer año que no tienen apellido con A. ¿Cómo se escribe eso? Usando conectivos lógicos, porque no tenemos la resta en las proposiciones. En las proposiciones tenemos la conjunción, la disyunción, la complementación y la negación. La complementación no, la complementación y los conjuntos. Tenemos conjunción, disyunción y negación. ¿Cómo escribimos eso? Q y no P, exactamente. X, la proposición compuesta sería, ay, no sé qué pasa ahí que me apareció, es Q y no P. O sea, tiene que pasar Q, tiene que ser verdadero Q, que es ser estudiante de primer año, y tiene que ser verdadero no P, es decir, no puede ser que se cumpla que empiece su apellido con A. Entonces son estudiantes de primer año cuyo apellido no empieza con A. Fíjense que acá hay una diferencia, porque en realidad entre la unión y la disyunción, la intersección y la conjunción, lo único que hay que hacer es redondear el símbolo, ¿no? Porque la conjunción, que es una B para abajo, es la intersección, que es una U para abajo. La unión, que es una U para arriba, es la conjunción, que es la B así para arriba. La diferencia es una conjunción. La diferencia es que se cumple la negación de P. Julián, se cumple Q y la negación de P, las dos cosas. O sea, porque, ¿qué es a ver, Julián, a la pregunta de Julián, cualquiera me puede contestar, ¿no? ¿Qué significa que se cumpla la negación de P? ¿Dónde están? ¿Qué es P? A ver, P son los que se apellidan con A, ¿no? Es una persona cuyo apellido empieza con A. ¿Qué es la negación de P? Solo la negación de P, pelada. La pregunta es, sí, ya lo sé. Lo que quiero decir es, ¿dónde están los elementos de estos conjuntos que hacen verdadera la negación de P? ¿Qué es P? P es X, una persona cuyo apellido empieza con A. ¿Qué es la negación de P? ¿Cómo es la formulación de la negación de P? Bien, es el complemento de A. Y la proposición, o sea, están en el complemento de A y la proposición que hacen verdadera, como dice Olivia, las personas cuyo apellido no empieza con A. Nosotros queremos eso, en parte queremos eso. Además, queremos que sean estudiantes de primer año. O sea, no solamente que no se apelliden con A, sino que además sean estudiantes de primer año. Entonces se tiene que cumplir, no sé si me fui por cualquier lado, Julián, si te entendí bien lo que me estaba preguntando. ¿Qué tenemos en este conjunto? Tenemos todos los estudiantes de primer año y además que su apellido no empieza con A. Esos están exactos, son todos los elementos de B excluyendo A. Esa es la diferencia B menos A. En el mundo de los conjuntos, B menos A reúne todos los elementos de B que no están en A. Le sacamos A, así, le sacamos A. ¿Con qué nos quedamos? Con lo que está en B y no está en A, con lo que es propio de B. ¿Qué verifican esos elementos? Verifican que la proposición compuesta, Q, que es estudiante de primer año, porque tiene que estar ahí adentro, si no, no puede estar en ese cuadradito gris, y además tiene que haber sido excluido, no puede haber sido excluido cuando yo me llevé A. Es decir, tiene que verificar la proposición, la negación de la proposición P. Esto también se puede ver, la diferencia esta, en realidad. Vamos a hacer otro ejercicio. Olvidémonos un cachito de esta parte y tratemos de pasar. Supongamos que yo, a ver si conecto mi pizarrita y me esperan un milisegundo porque no pensé que le iba a necesitar.
Igual no sé si va a funcionar porque hoy está bastante lenta la que compro. A ver. Esperen porque voy a hacer macanas. Voy a tirar el mate, voy a mojar todo. Ahí estamos. Me voy a mudar a la pizarrita. Me dicen si me ven. Bueno, ¿alguien ve algo acá? ¿Ven el cuadriculado? Perfecto. Bueno, maravilloso. La pregunta es esta. Lo que vimos recién, que si yo tengo P y Q, ¿no? Eso significa, o sea, acciona la intersección conjuntos, ¿no? Y sabemos que si yo tengo una negación verdadera, esto es verdadera, de verdadera, ¿no? Es ¿qué es la negación? Voy a empezar por acá. Si tengo una proposición, entonces acá tengo dos proposiciones conectadas. Tengo dos proposiciones conectadas con el conectivo lógico y tengo la intersección. Entonces la negación de P me da el complemento de A, ¿no? Estas cosas ya las vimos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo desde el punto de vista, perdón, ¿cómo es que se hace esto? Desde el punto de vista, ¿qué operación entre los conjuntos establece esta conjunción lógica? Porque acá yo tengo una proposición compuesta. Tengo un conectivo lógico y conectivo lógico no. Sí, ya sé que es B menos A, pero yo digo, con esta lógica, si la conjunción se traduce en una intersección y la negación se traduce en una complementación, ¿cómo podemos escribir esto en términos de conjuntos? La Q, ¿no? Me concede a un conjunto. Eso lo da Q, ¿no? La Q me da una. Bueno. A ver. Ah. Bueno, lo voy a dibujar. No importa si se traba el audio, les voy a escribir lo que quiero decir y después lo explico cuando me salgo de la pizarrita. El conjunto Q, la proposición Q, lo que quiero decir es esto, lo digo para los que me escuchan. La conjunción de conjuntos y la conduce a la implementación de conjuntos. Es decir, que M es igual a la intersección de B con el complemento de A.
Bueno, me salgo de acá. Ay, no sé cómo hacer para dejar de compartir pantalla. Ahí está. No sé si me escucharon, no importa. Si me vieron lo que escribí. Si me vieron lo que escribí, escribí esto. A ver. B, intersección. Complemento de A. O lo que escribí ahí. Esta, lo voy a tratar de decir acá. A ver. La Q es una proposición, por lo tanto es verdadera o falsa, va a reunir en el referencial, dentro del conjunto que llamamos B, a todos los elementos que la hacen verdadera. La P va a pasar lo mismo con otro conjunto que llamamos A. ¿Quiénes están en no P? O sea, ¿quiénes hacen verdadero a no P? Los que están en el complemento de A. ¿Estamos hasta acá? O sea, tenemos B y tenemos el complemento de A. Esta conjunción lógica se vincula en el mundo de los conjuntos con la intersección de conjuntos. ¿Qué tiene que pasar para que un elemento haga verdadera una conjunción? Que está en la intersección de dos conjuntos. Entonces, para que sea verdadera Q y no P, es lo mismo que hacer B intersección complemento de A. Es lo mismo decir eso que decir B menos A. Eso era lo que quería mostrar en la pizarrita, que evidentemente no funciona. Bueno, espero que después cuando vean la clase se escuche el audio. Bueno, acá es la de recién, que ya la dijimos. ¿Cuál es la proposición que hace verdadera los elementos? Acá está mal, porque no es compuesta la proposición esta, ¿no? ¿Cuál es la proposición que hace verdadera, que hacen verdadera los elementos del complemento de A? Es la negación de A. La negación de A se vincula con el complemento. Bueno, a ver, Agustina. Ah, bueno. Bueno, y ya para seguir, para repasar un poquitito las proposiciones categóricas, digamos una que se haga una proposición verdadera, categórica, con el cuantificador todo en este contexto. Hay algunas que son muy triviales, ¿no? En este contexto quiere decir, no pueden decir los mamíferos, todos los mamíferos tienen pelo, porque estamos hablando de personas que trabajan o estudian en el CRUM. Reunidas en estos conjuntos que son los únicos que están definidos. ¿Uno podría inventarse otros conjuntos? Sí, podríamos tener los Benítez también acá, pero no los tenemos. Entonces, sobre estos conjuntos. Todos los Álvarez tienen apellido que empieza con A. Bien, muy bien, 10. ¿Qué es lo que tengo que mirar para hacer una proposición con el cuantificador, para inventarme una proposición con el cuantificador todo en este contexto? Tengo que buscar inclusiones de conjuntos. Y acá inclusiones de conjuntos de dos. Los Álvarez adentro de los de A y los de cuarto año adentro de los de biología. No hay otra. O sea que no tenemos muchas posibilidades acá. Bueno, sí, tenemos otras, por ejemplo, ¿no? Los Álvarez incluidas en el complemento de los Gómez, los de apellido con A incluidos en el complemento de los Gómez, los estudiantes de ingeniería, los estudiantes de, a ver, no sé, bueno, lo de afuera, ¿no? Hacer la inclusión de un conjunto dentro del, toda persona que tiene relación con el club tiene apellido. A ver, eso es verdad, pero está fuera de contexto. Porque acá no estamos hablando de tener apellido o no tener apellido. Acá no hay ninguna proposición que sea X tiene apellido. Acá tenemos X tiene apellido con A, X tiene apellido Gómez, X se llama Álvarez, X es alumno de biología. O sea, las proposiciones que tenemos son estas 6 que yo había mencionado al principio. Entonces, si bien es cierto lo que vos decís, Julián, de que toda persona que tiene relación con el club tiene apellido, ¿verdad? Esa proposición no está en juego en este problema. En este problema, las proposiciones que están en juego son las que escribimos al principio, ¿no? A ver, Olivia.
Todo alumno de cuarto de año de biología es alumno de licenciatura en biología. Muy bien. Yo había puesto esta, que es la primera que salió. Toda persona de apellido Álvarez tiene un apellido que empieza con A, que es verdadera. Uno puede inventarse proposiciones falsas, pero el pedido es una proposición categórica con el cuantificador todo que sea verdadera. ¿Eso qué significa? Que el conjunto F, que reúne a todos los apellidos Álvarez, está incluido en el conjunto A, que es el conjunto que reúne todas las personas de apellido Álvarez. ¿Cuál sería la negación de eso? Existe sabemos ya que la negación de una proposición categórica con el cuantificador todo es otra proposición categórica, pero con el cuantificador existe. ¿Qué es lo que existe? Esto va a ser falso, obviamente. Existe una persona de apellido Álvarez que tiene un apellido que no empieza con A. Es recontra obvio que es falso. Otra, toda persona de apellido Álvarez no se apellida Gómez. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto F de los que se llaman Álvarez está incluido siempre una proposición categórica con el cuantificador todo alude a una inclusión. Entonces lo que uno tiene que descubrir es qué inclusión. La inclusión es de conjunto F formado por todas las personas del club que se llaman Álvarez, está incluido en el complemento, porque los que no se apellidan Gómez están en el complemento de los Gómez. O sea, yo tengo el mundo partido en dos, lo que se llaman Gómez y lo que no se llaman los Gómez. Entonces, ¿dónde están los Álvarez? Están incluidos dentro del conjunto que reúne a las personas que no se llaman Gómez, que es precisamente el complemento del conjunto formado por los Gómez. A ver. Siempre. En el mundo, así como se parte en los Gómez y los que no son Gómez, se parte de lo que es verdadero y lo que es falso. En esta lógica, ¿no? Hay otras cosas en el mundo, pero si una cosa es verdadera, su negación es falsa. No importa que tenga sentido. Esto lo dije en la clase pasada y capaz que lo tengo que reforzar. La lógica se ocupa de la validez de los razonamientos. No importa el contenido, uno puede poner cualquier cosa ahí adentro. Lo que nos interesa estudiar es cómo es la estructura del razonamiento, que es lo que usa la matemática para su validez. Entonces la lógica le da a la matemática toda la herramienta de sustento de la validez de sus razonamientos, ¿no? Entonces, uno arma una proposición verdadera, una proposición. Si es verdadera, su negación es falsa. Y si es falsa, su negación es verdadera, no importa lo que dice. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos puesto una proposición que era el cielo es verde? Bueno, el cielo es verde es falso. Entonces, ¿cuál es la negación del cielo es verde? El cielo no es verde. El cielo no es verde, no alude al color del cielo. Lo único que está diciendo es que, como el cielo es verde es falso, que el cielo no es verde es verdadero. ¿No? No estoy diciendo nada del color, estoy diciendo que es verdadero que no es verdad, o sea, estoy diciendo que es verdadero la negación de la otra proposición. Bueno, entonces, ¿cuál será la negación de toda persona, bla, bla, bla? Es una negación con el cuantificador existe, que es, existe una persona apellido Álvarez que tiene apellido Gómez. Bueno, no, o se llama Álvarez o se llama Gómez, según el principio que dije cuando empezamos, que era un apellido. Bueno. Lo mismo con el cuantificador existe, podemos armar una con existe. ¿Qué tenemos que mirar? Y esto después ustedes se pueden inventar un montón. ¿Qué tenemos que mirar para decir una proposición verdadera con el cuantificador existe? Tenemos que mirar que sea una intersección posible, porque, por ejemplo, existe una persona de apellido con A que se llama Gómez, no es verdadera, porque no hay intersección entre el conjunto A y el conjunto E. ¿Qué tenemos que buscar para una proposición verdadera con el cuantificador existe? Tenemos que buscar una intersección que esté disponible en nuestro gráfico. Por ejemplo, llamarse Álvarez y ser estudiante de biología, llamarse Álvarez y estar en primer año, llamarse con A y ser de biología, bueno, muchas, porque hay muchas intersecciones posibles. Yo puse existe una persona cuyo apellido es Álvarez, que es estudiante de primer año, que está ahí donde puse el cosito. Pensé que había alguien escribiendo.
tiene que ocurrir para que esto sea verdadero que haya un Álvarez que esté en primer año, nada más, que es bastante posible. ¿Cuál será la negación? Entonces lo que quiere decir esto desde el punto de vista conjuntista es que el conjunto formado por todos los elementos del referencial que hacen verdadera la proposición, P, que es llamarse Álvarez, y el conjunto formado por todos los elementos del referencial que hacen verdadera la proposición Q, que es ser estudiante de primer año, no era P, Álvarez, no importa. Esa intersección no es vacía, es decir, hay algún elemento ahí adentro. ¿Qué verifica ese elemento? Verifica la proposición compuesta P y Q. P, I, Q, I, lógico. Le pasa esto y le pasa esto. Se llama Álvarez y es estudiante de primer año. La proposición categórica con el cuantificador existe es análoga a una conjunción de proposiciones. Ahí vamos a ver eso en un ratito. ¿Cuál es la negación de esto? Siempre la negación de la proposición que el cuantificador existe es una con el cuantificador todo. ¿Qué estamos diciendo acá? Que para que no exista algo, estamos diciendo que toda persona de apellido Álvarez no es estudiante de primer año. O sea que cuando te va a anotar, si te llamas Álvarez, no te dejan anotarte, ¿no? Es que por supuesto es falso. Bueno. Y acá había puesto otra, existe un estudiante de cuarto año en biología que se llama Gómez. ¿Por qué? Porque la intersección entre los conjuntos que generan cada una de las proposiciones compuestas es distinta de vacía. Y su negación es, todo estudiante de cuarto año de biología no tiene apellido Gómez. Bueno, esta es un repaso de todas las cosas que vimos en la clase anterior. Pasada 1:14, vamos a empezar. ¿En qué momento sería vacía? A ver... reformulame la pregunta, que no te entendí. La intersección, cuando hablamos de vacío, hablamos de intersecciones, de operaciones de conjuntos, ¿no? Y sería vacía cuando no existe una intersección posible, como los que tienen apellido con A y también con G. Exacto. Olivia, estás confundiendo dos cosas. O sea, una cosa es, no es posible en el mundo de las proposiciones que una cosa sea vacía, porque en las proposiciones lo que pasa es que verdadero o falso. Sí, ya te entendí. A ver, ahí ahora me voy clarificando la pregunta. En las proposiciones uno puede tener, como dijo Julián recién, una proposición compuesta que sea siempre falsa. Por ejemplo, X se llama Álvarez y X tiene un apellido Gómez. Esa es siempre falsa. O te llama Álvarez, o te llama Gómez, o te llama las dos cosas porque tenemos un solo apellido. ¿No? ¿Qué pasa con eso en el mundo de los conjuntos? Que si yo quiero buscar dentro del referencial elementos que hagan verdadera simultáneamente la conjunción de esas dos proposiciones, no voy a encontrar. Eso significa que la intersección de los conjuntos que genera cada una de las proposiciones por separado es vacía. Espero haberte contestado con eso. Me parece que va por ahí tu pregunta. Bueno, buenísimo. Vamos a ver las últimas que nos quedan, que se llaman proposiciones condicionales, que tienen una forma lógica, una estructura lógica, que es la forma si un elemento referencial hace verdadera P, entonces hace verdadera Q. Que se suele escribir si P, entonces Q, que es una manera resumida de decir lo que dice en el segundo renglón. Es decir, si yo agarro un elemento de referencial que hace verdadera a una proposición, puedo asegurar que hace verdadera a otra proposición. Por ejemplo, bueno, después voy a poner, voy a poner el ejemplo acá. Si yo agarro un elemento referencial que se llama Álvarez, puedo asegurar que tiene un apellido iniciado con A. Si agarro un estudiante de primer año de biología, puedo asegurar que es un estudiante de primer año de alguna carrera, ¿no?
La propiedad P garantiza, o la proposición P, cumplir, hacer verdadera la proposición P, garantiza que se cumple la proposición Q. Eso se puede escribir, se escribe simbólicamente como P implica Q. Esta flechita se llama implica. La primera proposición se denomina antecedente y la segunda consecuente. Y esto se puede escribir, se puede decir de otra manera. El antecedente, o P, implica Q, por lo tanto, esta proposición condicional se llama implicación, porque P implica Q. O se puede decir también que del antecedente se deduce el consecuente. Ahora voy a poner ejemplos de esto. Supongamos que yo tengo estas dos proposiciones. A ver, Julián. Claro, sí. Ahora vamos a ver que esto no es otra cosa que una proposición categórica. Porque yo lo que estoy diciendo es, toda vez que pasa esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que tengo dos proposiciones. Las proposiciones son, apruebo el examen, y la proposición Q es, presto el apunte. Son proposiciones cerradas, no importa. La implicación P implica Q sería una proposición condicional, porque yo estoy poniendo una condición acá. Estoy diciendo, si apruebo el examen, entonces presto el apunte. El antecedente, y lo que tiene que ocurrir para que ocurra Q, es que se cumpla P. Es decir, que yo apruebe el examen. Ahora, en realidad, tenemos 4 posibilidades. Primera posibilidad es, presto el examen y presto el apunte. Y esto está bien, es lo que dije que iba a hacer. Yo te dije, si apruebo el examen, te presto el apunte. Aprobé el examen, te presté el apunte, bien. Pero también puede ocurrir que no apruebe el examen y te lo preste igual, porque soy más buena. Porque, ¿qué dice la proposición compuesta a esta implicación? Dice que si se da esta condición, puedo garantizar que ocurra esta cosa. Pero podría ser que esta segunda cosa ocurra, que yo te preste el examen, aun cuando no se dé la primera proposición. Y eso está bien también, porque yo no falté a la verdad acá. Si yo te presto el examen, te presto el apunte igual, aunque no haya aprobado, no estoy faltando a la verdad. Yo dije que si lo aprobaba, te lo prestaba. No dije nada qué pasaba si no aprobaba. Si no aprobaba y te la presto igual, está todo bien. Lo mismo si no lo apruebo y no te lo presto. O sea, yo te dije, te lo presto si lo apruebo. No dije nada más. No dije qué pasaba si no te lo presto. El único caso donde la afirmación esta es falsa es si se cumpliera lo primero y yo no cumplo con lo segundo. Es decir, si apruebo el examen y no te lo presto. Vos me podés venir a decir, che, me dijiste que si aprobabas el examen prestabas el apunte y aprobaste el examen y no me lo prestaste. La implicación es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Porque yo estoy diciendo, esto va a ser verdad toda vez que del antecedente se pueda deducir el consecuente. Esta afirmación, si apruebo el examen, entonces te presto el apunte, mirado el hecho de tener el apunte en la mano, podía ocurrir que aprobó y me lo prestó, podía ocurrir que no aprobó y me lo prestó. ¿Cuándo es falso esto? Cuando aprobó y no me lo prestó, que me lo tenía que prestar, porque me dijo, si apruebo, supongamos que la gente dice la verdad, si apruebo, te presto el apunte. Voy a poner otro ejemplo de números. Supongamos que tenemos dos proposiciones. La proposición P, que es X es un múltiplo de 10, o sea, en el conjunto de los números naturales, que es el referencial. Como ya sabemos, la proposición P es verdadera para un determinado conjunto, subconjunto dentro del referencial, que está constituido por los elementos que yo puse ahí en el globo gris, que es todos los múltiplos de 10, que son 10, 20, 30, todo lo que termina en 0. Y también voy a tener la proposición Q, que es X es un número par. X es un número par alude a otra propiedad de los números.
esta otra proposición genera dentro del referencial otro conjunto. Decir P implica Q, ahí voy, se me adelantó la diapositiva, ahí explico. P implica Q significa que si X es un múltiplo de 10, entonces yo puedo garantizar que es par. Es decir, ser múltiplo de 10 implica ser par. Ahora explico lo de condición suficiente, dame un segundito porque se me quedó ahí que no tendría que aparecer ahora. Ser múltiplo de 10 implica ser par. ¿Esto qué quiere decir? Significa que si X es un múltiplo de 10, entonces yo ya sé que es par. Yo tengo acá en la mano, mira, acá, tengo un número múltiplo de 10. No importa cuál tengo, acá puedo tener cualquier cosa. De ese número, yo puedo decir que es par, no importa quién es. Todo múltiplo de 10, precisamente, ahí voy con, todo múltiplo de 10 es par. Por eso yo puedo decir que si X es un múltiplo de 10, es un número par. Justamente acá aparece la relación entre este conectivo lógico, que es la implicación, o sea, las proposiciones condicionales, con las proposiciones categóricas. ¿Qué quiere decir que si X es un múltiplo de 10, garantiza que es un número par? Que todo múltiplo de 10 es par. Entonces acá tengo justamente esto, una inclusión de conjuntos. Que todo múltiplo de 10 sea par, como vimos recién en el ejemplo de los Álvarez y los que tienen apellido con A, este todo se traduce en una inclusión. La inclusión del conjunto de los elementos del referencial que hacen verdadera la primera proposición en el conjunto de los elementos del referencial que hacen verdadera a la segunda. Es decir, que la implicación es equivalente a una proposición con el cuantificador todo, y es equivalente desde el mundo de las proposiciones, y es equivalente en el mundo de los conjuntos a una inclusión. Las dos cosas son equivalentes y llevan a una inclusión. ¿Qué quiere decir? Y ahora sí te contesto, Agostina. ¿Qué significa que P es condición suficiente para Q? ¿Qué alcanza? Yo quiero garantizar Q, alcanza con que cumpla P. Por ejemplo, si yo te digo, por favor, tráeme un número par, y vos, como estás apurada, metés la mano en la bolsa de los múltiplos de 10, estás asegurado que me traes un par. Porque los elementos que están en el conjunto de adentro, en el grisecito, tienen, además de ser pares, otro requisito, que bueno, para ser múltiplo de 10, tiene que ser múltiplo de 5 y múltiplo de 2, ¿no? Entonces es como que la restricción que se impone sobre los elementos del conjunto A es mayor a la restricción que se impone a los elementos del conjunto B. Por ejemplo, un número par puede ser 18, que no es múltiplo de 10, ¿no? Entonces, ¿qué significa suficiente? Significa que alcanza con P para garantizar Q. Por ejemplo, bueno, listo. No así al revés, no alcanza con ser par para garantizar que es un múltiplo de 10. Ser par es una condición necesaria para ser múltiplo de 10. Es necesario que sea par, por lo menos tiene que ser par, pero le falta algo más para ser múltiplo de 10, que es el múltiplo de 5 también, ¿no? Entonces, estas cosas que acabo de escribir acá, todas estas 4 cosas, son equivalentes. La proposición condicional P implica Q es lo mismo que decir, si un elemento verifica la proposición P, entonces garantizamos que verifica la proposición Q. O es lo mismo que decir, todo elemento que hace verdadera P hace verdadera Q. O, como acabo de decir recién, P es condición suficiente para Q, o Q es condición necesaria para P. Vamos a escribir esto en el contexto de un ejemplo. En el de recién, ¿cómo escribimos esto? Si P, entonces Q, sabiendo que P es la proposición X es un múltiplo de 10 y Q es la proposición X es un número par. Digo la primera, así después ustedes piensan las otras.
La forma lógica, si P entonces Q, en este contexto sería, si un número es múltiplo de 10, entonces es par. Esa sería la formulación lógica de si P entonces Q en este ejemplo. ¿Cómo será en este contexto la proposición categórica, todo P es Q? Todo número de un múltiplo de 10 es par, ¿puede ser? Perfecto. Todo múltiplo de 10 es par. ¿Está bien? Bueno. P implica Q. ¿Cómo escribimos P implica Q? Ser un múltiplo de 10 implica ser un número par. Exacto. A ver que están escribiendo un montón de personas. Muy bien, Julieta, ser múltiplo de 10 implica ser par. P es condición suficiente para Q. Exacto, ser múltiplo de 10 es suficiente para ser un número par, se te sobra, ¿no? El suficiente acá tiene el mismo sentido que en el lenguaje coloquial. Tengo que ir a Bolsón, es suficiente con que cargue 500 litros de nafta, y sí, sobra. Bueno, ¿no? Entonces acá, a ver qué pusiste, ser múltiplo de 10 es suficiente, ¿existe qué? A ver. No sé qué querés decir con existe. Acá hay algo mucho más que existe, es un todo. No, en el lenguaje coloquial es suficiente, ¿no? Suponete que yo tengo que ir a comprar bananas y tengo 5.000 pesos en la billetera, cosa rara a esta altura del mes. ¿Es suficiente con 5.000 para comprar banana? Sí. No necesitas 5.000 para comprar banana. ¿Qué necesitas para comprar banana? Tenés que tener algo de guita en la billetera, ¿no? No es suficiente tener 1.000 pesos para comprar banana, es suficiente. Es suficiente ser número múltiplo de 10 para ser par, porque te sobran condiciones. En cambio, con la necesidad es al revés, ¿no? Al revés de lo recién, pero también tiene que ver con lo del lenguaje coloquial. ¿Es necesario ser par para ser múltiplo de 10? Y sí, porque si no sos par, ya está frito, no podés hacer nada. Para ser múltiplo de 10 es necesario primero ser par y después cumplir con otra condición, que es ser múltiplo de 5 también, ¿no? Bueno. Entonces, vamos con este otro ejemplo. Voy a tener un conjunto de polígonos. Como ustedes sabrán de la escuela primaria, los polígonos son todas las figuras que tienen lados cerradas de lados rectos, que pueden tener desde 3 lados hasta, no sé, n lados. Entonces voy a inventarme dos conjuntos, el conjunto A, que está formado por todos los elementos de este referencial, que hacen verdadera a la proposición X es un rectángulo. ¿Qué va a haber ahí? Rectángulos y cuadrados que son un tipo particular de rectángulo, pero no importa. Cosas así, de 4 lados, o sea, del mundo de los polígonos, que son cualquier cosa que tenga lados rectos y sea una figura cerrada. Los rectángulos los voy a meter acá. Y voy a armarme una proposición que es la proposición Q, que define otro nuevo conjunto. Cada proposición tiene su conjunto, ¿no? En el mundo de los conjuntos, que es ser un cuadrilátero. ¿Cómo va B en este dibujo? ¿Existen cuadriláteros que no sean rectángulos? A ver, a desempolvar ¿cómo se llama? El certificado de séptimo. Sí que existen. Ejemplo. Tenemos que pensar una figura de 4 lados. Bueno, no. El cuadrado es un rectángulo.
La definición de rectángulo es una figura de 4 lados con 4 ángulos rectos. El cuadrado es uno de esos. Listo. Bueno, la pregunta es, una cosa que no sea ni cuadrado ni rectángulo, un rombo, por ejemplo, muy bien, un trapecio, muy bien, ahí van saliendo las cosas de quinto grado, ponerle, eso se ve por ahí. Bueno, trapecio, rombo, paralelogramos, todas esas cosas que son de 4 lados, que no son con ángulos rectos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el conjunto B? Y si me ven cuando manoteo, ya ven dónde está el conjunto B. ¿Cómo lo dibujo el conjunto B ahí? Si ustedes me tienen que dictar, ¿cómo lo tengo que dibujar? ¿Cómo lo tengo que dibujar? Otra, bueno, a ver. Encerrando A, porque todos los que están ahí adentro de A tienen 4 lados, o sea, son cuadriláteros, ¿no? ¿Son cuadriláteros los cuadrados y los rectángulos? Son todos cuadriláteros, porque tienen 4 lados. La definición de cuadrilátero es que tiene 4 lados, no importa los ángulos. ¿Qué le pedimos a un elemento, a un cuadrilátero para estar en A? Que además de tener 4 lados, tiene que tener 4 ángulos rectos. Si no, no puede estar ahí, porque si no, no es rectángulo. Si tiene un ángulo que no mide 90, chau, estás afuera. Por más que tenga 4 lados, ¿no? Entonces, el conjunto B encierra al conjunto A. El conjunto A está incluido en el conjunto B en términos de relaciones de conjuntos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos que están en A también están en B, porque todo elemento que es un rectángulo también es un cuadrilátero. ¿Qué queda afuerita acá en lo rosadito acá? ¿Qué queda acá? Como ya dijeron, quedan rombos, paralelogramos, esas cosas, cualquier cosa que dale con el cuadrado. El cuadrado es un rectángulo. Confía en mí. Bueno, acá quedan todas las cosas que yo puedo inventar de 4 lados que no sean ni cuadrado ni rectángulo. Un rombo, un paralelogramo, un trapecio, cualquier cosa, una cosa así, chin, chin, que tenga 4 lados, ahí va. ¿Qué queda acá afuera? Afuera de B. Sí, muy bien, 10, el complemento de B. ¿Qué figuras quedan ahí afuera? Polígonos que no tienen 4 lados. ¿Qué puede haber ahí? Un triángulo, un pentágono, cualquier cosa que tenga otra cosa que no sea 4 lados. Los triángulos, por ejemplo, los pentágonos y todas las cosas, el hexágono, el, no sé, dodecágono, no sé qué, cualquier cosa que a mí se me ocurra, figura cerrada que tenga una cantidad de lados distinta de 4, vaya afuera. Bueno, entonces, vamos a revisar esta lista de formulaciones equivalentes de la implicación en este contexto. No, el círculo no es un polígono. El polígono es una figura de lados rectos cerrada. Y el círculo no tiene lados rectos. Bueno, entonces, igual yo me puedo inventar el referencial Yara, podría ser figuras cerradas, lo que se me dé la gana. Entonces ahí sí tener los círculos de afuera. Nos importa poco, en realidad, qué queda en el vuelto, ¿no? De cuando yo agarré A y B, porque eso depende del referencial. Entonces, en este contexto, ¿cómo escribimos y qué significa si P, entonces Q? Usando estas proposiciones P y Q. ¿Hola? A ver, Catalina. Se entiende lo que estoy preguntando, ¿no? Es cómo escribir exactos. Si P no, si X. A ver, guarda ahí. Si X, P es la proposición, ¿no? La proposición es X es un rectángulo.
Y la otra proposición es X es un cuadrilátero. Entonces, si P entonces Q, quiere decir, si X es un rectángulo, entonces es un cuadrilátero. ¿Está bien? El entonces ese tiene que ver con justamente, a ver, Yara. Lo de Catalina está bien, excepto que estamos hablando de X, ¿no? Del objeto. Yo estoy diciendo, acá estoy diciendo que tiene que ver con la segunda forma. Estas son todas formas equivalentes de escribir una implicación o una proposición condicional. Esto está diciendo que todos los rectángulos son cuadriláteros. Es decir, que si yo quiero agarrar un cuadrilátero, con agarrar un rectángulo tengo garantizado que es un cuadrilátero. Es lo mismo que decir que ser rectángulo implica ser cuadrilátero, que ser rectángulo es suficiente para ser cuadrilátero. Le sobra, porque el rectángulo tiene dos condiciones. Tiene 4 lados y además tiene los ángulos rectos, o sea que le estamos exigiendo más. Entonces, con saber que es un rectángulo es suficiente para garantizar que es un cuadrilátero. Ahora, de todas las figuras posibles, ¿cuál es la condición necesaria para ser rectángulo? Para Tener ser los ángulos... cuadrilátero es necesario ser rectángulo. Ah, no me equivoqué. Para ser Al cuadrilátero es revés. necesario ser rectángulo. Exacto. Ay, no. Exacto, sí, así. Ser cuadrilátero es necesario para ser rectángulo, porque si vos no sos cuadrilátero, no entrás, ¿no? Yo no me acuerdo, porque ya el otro día lo mencioné y la verdad ni me acuerdo si está en el práctico. Había un problema de... Había dos problemas. Lo que pasa es que como a Gabriela y a Fabián no les gustaban, me parece que lo sacaron. Pero había uno de unas becas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para postular una beca hay que ser mayor de 18, estar inscrito en una carrera de una universidad pública y tener un ingreso familiar menor que algo, ¿no? Si uno cumple con esas 3 condiciones y muchas más, puede calificar. Supongamos que Juan Pérez, el ingreso familiar es menor que tanto, está inscrito en una carrera en una universidad pública, es mayor de 18, tiene 2 niños y nada, no tiene trabajo. Ese conjunto de condiciones es suficiente para postular a la beca. Ahora, si nosotros queremos saber si le damos la beca o no le damos la beca, tenemos que ver es lo mínimo necesario para que esta persona postule. Por ejemplo, ¿está inscrito en una universidad, en una carrera en una universidad pública? Sí, porque es necesario estar inscrito. Capaz le faltan cosas, pero por lo menos esa la tiene que cumplir. En el caso de los cuadriláteros, en el caso de los polígonos, si yo quiero armarme un rectángulo o buscar un rectángulo, primero tengo que asegurarme que sea cuadrilátero, porque si no es cuadrilátero no va a ser un rectángulo. Entonces, ser cuadrilátero es una condición necesaria para ser un rectángulo. Ser un rectángulo es suficiente para ser un cuadrilátero, porque para ser un cuadrilátero no hay tantas exigencias en el mundo. Bueno. Otra cosita relacionada con estas es lo que se llaman proposiciones equivalentes, condiciones equivalentes, que se cumplen cuando, o que ocurren cuando P implica Q y también Q implica P. Es decir, que P implique Q significa, desde el punto de vista conjuntista, que el conjunto generado por todos los elementos del referencial que hace verdadera P, hace verdadera Q, es decir, el conjunto A está incluido en el conjunto B. Si pasa P, entonces pasa Q. P garantiza la validez de Q. Pero si tiene que ocurrir además lo opuesto, que Q implique P, significa que el conjunto el conjunto B tiene que estar incluido en A y que toda vez que sea verdadera Q también tiene que ser verdadera P. O sea, que ocurren estas dos implicaciones. Uy, acá me equivoqué.
perdón, es P implica Q y Q implica P, ¿no? Las dos a los dos lados. De acá se puede decir esto y de acá se puede deducir esto. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista conjuntista? Todo elemento que es, todo conjunto, todo elemento del referencial que pertenece a A también pertenece a B y todo elemento que pertenece a B también pertenece a A. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Cuando todo elemento de A es elemento de B y todo elemento de B es elemento de A. A está incluido en B y B está incluido en A la vez. Al revés, precisamente. Todos los elementos de A están en B y todos los elementos de B están en A. Eso es lo que dice ahí. Entonces, si ocurre, a ver, que todo elemento de A esté en B, admite la posibilidad de que B tenga más cosas, ¿no? Como está en el dibujito ahí rosadito, podría existir la posibilidad de que haya cosas ahí. Pero si también todos los elementos de B están en A, significaría que A podría tener más cosas, pero si A está dentro de B y B está dentro de A, no queda otra posibilidad, a ver, María Fernanda, que A, exactamente, que hay B sean iguales. Es decir, que la doble implicación, que es que A implica B y B implica A, induce en el mundo de los conjuntos a dos conjuntos iguales. O sea, esto quiere decir que la proposición P, si la proposición P implica Q y Q implica P, que se llaman proposiciones equivalentes, llevan al mismo conjunto. Es lo mismo decir P que decir Q, y va a parar al mismo conjunto. Es decir que, a ver, Alexia. Claro, no hay nada en los afueras, ni en este rosado, ni en este grisecito hay nada, porque los conjuntos son la misma cosa. En la matemática, las proposiciones equivalentes son definiciones de la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, yo digo, justamente son las definiciones, ¿no? Yo digo, un múltiplo de X es múltiplo de 10. Eso es una proposición. Y pongo otra proposición que es X es par y múltiplo de 5. Si un número hace verdadera la proposición X es múltiplo de 10, entonces hace verdadera la proposición es par y es múltiplo de 5, ¿no? Porque si es múltiplo de 10 es par y es múltiplo de 5. Ok. Vengo de este lado. Agarro un número que verifica que a la vez es par y múltiplo de 5. ¿Qué resultado tengo en la mano? Es un múltiplo de 10. Entonces, si yo tomo la proposición P, me hicieron un conjunto de los múltiplos de 10. Si tomo la proposición Q, que es una proposición compuesta, P y Q, par y múltiplo de 5, voy a parar a los múltiplos de 10. Eso es lo que dice esta definición. Que proposiciones equivalentes llevan a parar al mismo conjunto. Bueno, vamos a revisar implicaciones en el contexto del problema que hicimos el lunes, que es el problema de los estudiantes de ingeniería, los de biología, los de primer año y primer cuatrimestre, los de secundario incompleto, los que cursan matemática 1 y los que aprobaron matemática 2. ¿Se acuerdan de ese problema? Bueno, si no se acuerdan, es el dibujito. Igual sería bueno que en 48 horas no pierdan la memoria de lo que vimos. Bueno, entonces me armo estas proposiciones. La proposición P es X es alumno de matemática 1 que lleva, en el mundo de la izquierda tengo las proposiciones y en el mundo de la derecha tengo los conjuntos. En el referencial, que eran, no me acuerdo, estudiantes del CRU, la proposición P induce la formación de un conjunto que reúne a todos los elementos del referencial que son alumnos de matemática 1. Acá está, es el E, de acá, el amarillito. La proposición Q es X es alumno de primer año, primer cuatrimestre, que es el anaranjado, rojo, no sé qué es acá, ¿no? El grande. Que es el conjunto D que reúne a todos los alumnos de primer año, primer cuatrimestre del CRU, que pueden estar en cualquier carrera,
Entonces pueden estar cursando matemática 1 como pueden estar cursando, no sé, qué sé yo, pescados, o no sé, historia argentina. Algo de primer año y primer cuatrimestre. Entonces, lo que nosotros vimos la clase pasada es que podíamos enunciar una proposición con el cuantificador todo, una proposición categórica con el cuantificador todo, en este contexto que era todo alumno que cursa Matemática 1 es un alumno que cursa materia de primer año y primer cuatrimestre. Esta la enunciamos la clase pasada. Pensémosla en términos de implicación a esta proposición categórica de la forma todo P es Q. ¿Cómo quedaría expresado en forma de implicación? A ver, Catalina. Podemos empezar con la forma sí, entonces, ¿no? Si P, entonces Q. ¿Cómo sería? Si todo no. Sí, X. Si agarro una persona que es alumno. No. A ver, stop. Miremos lo que dice Catalina ahí. Dice, olvidémonos que puso la palabra todo, que no va a ser. Si X es un alumno de primer año y primer cuatrimestre, entonces cursa Matemática 1. ¿Eso es verdad? Es al revés, claro. Lo que dijiste es falso. Un pibe de ingeniería no cursa Matemática 1 y entró, es de primer año, primer cuatrimestre. Es al revés. ¿Cuál sería la implicación acá? ¿Cuál sería la condición suficiente de la que estamos hablando? Es, si X es un alumno que cursa Matemática 1, entonces está en primer año, primer cuatrimestre. Exacto. Ser alumno de Matemática 1 es condición suficiente para estar en primer año y primer cuatrimestre. Es decir, ser alumno de Matemática 1 implica ser alumno de alumno de primer año y primer cuatrimestre. Otra, habíamos puesto esta. Todo alumno que aprobó Matemática 2 es alumno de la licenciatura en Biología. O sea, es de la forma todo P, entonces Q. Es la forma de proposiciones categóricas que vimos en la clase pasada. ¿Cómo sería? O sea, ¿qué quiere decir esto desde el punto de vista conjuntista? Que el conjunto formado por los alumnos que aprobaron Matemática 2 está incluido en el conjunto formado por los alumnos de la licenciatura en Biología. Está dentro, es el F acá, adentrito de B. Estos son los mismos dibujitos que di el lunes. ¿Cómo es la implicación acá? ¿Cómo escribimos de la forma sí, entonces, en este contexto, con esta proposición categórica? A ver, alguien que me diga cómo escribimos esta proposición categórica. Si es un alumno que aprobó Matemática 2, entonces es alumno de licenciatura en Biología. Perfecto. Porque ser alumno haber aprobado Matemática 2 es suficiente para ser alumno de Biología. ¿Es necesario? No. Ustedes son alumnos de licenciatura en Biología y no aprobaron Matemática 2 todavía. Entonces, haber aprobado Matemática 2 es suficiente para ser alumno de Biología. ¿Qué necesita el pobre infeliz que está ahí adentro? ¿Qué necesita haber cursado Matemática 1, aprobado Matemática 1, cursado Matemática 2, aprobado Matemática 2? Todo eso le garantiza que está en la licenciatura en Biología. Y tiene muchos más requisitos que para ser estudiante de la licenciatura en Biología.
Ustedes son estudiantes de licenciatura en biología y no están en ese conjunto, porque no cumplen con todos los requisitos. Ahora, si yo quiero buscar un alumno que aprobó Matemática 2, por lo menos tiene que ser alumno de la licenciatura en biología. Es necesario que sea estudiante, es suficiente, al revés, es necesario que sea estudiante de biología para que haya aprobado Matemática 2, si no, no la puede cursar. Ahora, si aprobó Matemática 2 es suficiente para decir que es estudiante de biología. Entonces, ¿cómo es la implicación acá? Si X es un alumno que aprobó Matemática 2, entonces es un alumno que cursa la licenciatura en biología. Es la implicación P, entonces Q. En la clase pasada hice un precioso cuadrito con flechitas verdes, así, donde estaban los conectivos lógicos de un lado y las operaciones de conjunto en el otro, donde habría que agregar la implicación. La implicación se relaciona con la inclusión de conjuntos, ¿no? La conjunción con la, ¿cómo se llama? La conjunción con la intersección, la disyunción con la unión, la negación con la complementación, la implicación con la inclusión. Esa no, me la olvidé, ahora la acabo de pensar. Bueno, otro más, ya lo ven después ustedes. Ah, bueno, capaz importa ¿no? Porque nosotros dijimos que todo alumno de ingeniería no es alumno de biología. Acá tenemos una composición, una preposición categórica con el cuantificador todo, que alude a que todo elemento que cumple una preposición también cumple la negación de otra. Es decir, que la inclusión que está involucrada acá es una inclusión de un conjunto con el complemento de otro. Entonces, ¿cuál es acá la forma lógica si P, entonces Q? Es, si X es un alumno de ingeniería, es decir, está acá adentro, entonces no está acá adentro. Es decir, que si X es un alumno de ingeniería, entonces no es un alumno de biología. También hay una inclusión involucrada, solamente que es la inclusión de A en el complemento de B y no en B. Bueno. Escribir estas cosas de las distintas formas. Si P entonces Q es decir que si X es un alumno que cursa Matemática 1, entonces es un alumno de primer año, primer cuatrimestre. Es lo mismo que decir que ser alumno de Matemática 1 implica ser alumno de primer año, primer cuatrimestre, que todo alumno que cursa Matemática 1 es un alumno de primer año, primer cuatrimestre, que ser alumno de Matemática 1 es condición suficiente para estar en primer año, primer cuatrimestre, y, por último, que ser alumno de primer año, primer cuatrimestre es necesario para estar haciendo Matemática 1, si no, no. Bueno. Lo que quiero señalar acá es la equivalencia, ahí se me fue, perdón, es la equivalencia de todas estas formas de decir si P entonces Q, o la implicación P igual a Q, P implica Q, la equivalencia con la inclusión de conjuntos, que ya sabemos que es producto de una proposición categórica con el cuantificador todo. Proposición categórica con el cuantificador todo implica una inclusión. Esa inclusión es el resultado también de una implicación que puede tener cualquiera de estas formas. Todas estas formas son correctas y aluden a distintas formas de mirar la cosa, ¿no? Bueno, este ejemplo que está acá a continuación se los dejo para que lo vean después, que es lo mismo. Y voy a dejarles un problema para pensar para la próxima. Este problema, la próxima no va a ser conmigo porque va a ser la próxima clase, que es el martes de la semana que viene. Ahora viene, nada, listo, jueves, viernes, sábado, domingo, feriado. Lunes práctico, el lunes tendrían que tener terminado el práctico de lógica. Le pueden llevar este problema a Fabián o a Gabriela para discutir. Este problema es un problema típico de parcial, de lógica. Hay 5 conjuntos definidos. El conjunto A son países del continente americano, que reúne todas las Américas, sur, norte y central. B es países del mundo en los que se habla castellano, donde va a haber, además de algunos países de América, está España, como idioma oficial, ¿no? Qué sé yo, tratemos de olvidarnos de las excepciones, porque si no se arma un bodrio. Países que pertenecen al Mercosur, ahora les paso el mapa.
países de América del Sur, o sea, los que están solamente en América del Sur, y los países de Asia, que están por allá, por el este. Entonces, hacer una representación de estos conjuntos usando diagramas de Venn, como los que hicimos al principio, hoy, o la clase pasada, y después, esto es importante, porque acá es donde se empiezan a generar las confusiones, escribir las proposiciones que hacen verdaderas estas operaciones de conjunto. O sea, ¿qué es esta intersección entre A y B? La intersección entre los países de América, del continente americano con los del países del mundo donde se habla castellano, desde el punto de vista conjuntista. ¿Cuál es la proposición compuesta que corresponde a esta intersección de conjunto? Es decir, ¿cuál es la correspondencia proposiciones compuestas, es decir, conectivos lógicos con operaciones con conjunto, para todas estas operaciones que están puestas acá? Y después escribir una afirmación verdadera con el cuantificador todo y otra con el cuantificador existe, y escribir las negaciones, y escribir en este contexto alguna implicación verdadera. Ese es ejercicio de tarea para pensar. Acá está el Mercosur, en 2020, están los que están y los que no están, de América del Sur, ¿no? Bueno, y cierro la clase con un meme que la ven. Hay dos memes, uno al principio y uno al final. En el principio lo ven los que llegan temprano y en el final lo ven los que se quedan hasta el final. Paro de grabar.